porque quizás nunca se lo han dado a ellos. Disculpas. Pero nosotros te damos un abrazo con el amor de Jesús, porque reconocemos que Cristo Jesús nos amó a nosotros primero. Amén. Y le debemos todo. Hola, Julia. Os saludo a todos. Bienvenido. No me acuerdo cómo te llamabas. Felipe. Oh, Felipe. Nombre bíblico. Felipe, bienvenido con tu niño. ¿Cómo te llamas? Irene. No, el niño, ya sé, el niño. Yo le decía a la chica. Ella me decía, Miguel. Y no oía el nombre de ella, Irene. Bienvenida. Bienvenidos a todos. Amén. Yo hoy no os voy a compartir. Le voy a decir a Aurora, qué bueno, dice Juan. Disciplina. Me pongo en disciplina. Después ya te lo digo, al final os tengo aburridos, ¿eh? Pues malos si os tengo aburridos, porque yo siempre intento hablar de parte de Dios a cada corazón. Y quiero que todos juntos podamos llevar la palabra de Dios a la práctica cuando salimos de aquí o antes de salir de aquí. Por eso hoy nos va a compartir Emilio, pero antes de que nos comparte Emilio su media naranja, su carne de carne, su compañera de la vida, pues le voy a decir que pase aquí delante sin más preámbulo y nos va a dar un saludo o a decir lo que ella quiera decirnos. Bueno, buenos días. Nos alegramos mucho de estar en esta hora y en este momento aquí en Ribeira y en Buenas Noticias muchísimo más. Yo considero que esto es nuestra segunda casa. Nuestra primera casa está en Coruña, pero nuestra segunda casa está en Ribeira, la cual hemos pasado mucho tiempo en ella y por eso nos alegramos de estar aquí, porque consideramos que el Señor está aquí. Y lo más importante para un cristiano es estar donde Dios esté. Si en el lugar que tú entras en algún momento ves que Él no está, sal pronto. Sal pronto, no te contamines. Si vas para predicar la palabra, entra con fuerza. Pero si no, como digo yo siempre, es mejor dejarlo a un lado, ¿verdad? Y esos ambientes, como he oído por ahí, dejarlos de lado. Bueno, yo no quiero decirles nada porque mi marido luego me riñe, que lo sepan que me está riñendo hace ya una semana. Que no diga nada, que no hable nada, que siempre le piso el mensaje, que eso no puede ser. Yo tengo que venir un día yo sola. Lo peor es que no sé conducir. Te vamos a buscar, Aurora, te vamos a buscar. Vale, mira, viene a buscarme Javier, chupa. Bueno, pues, después de tranquilizarnos, ¿verdad?, con todo este amor que nos hemos hecho partícipes todos de este amor, de estas alabanzas, yo quisiera dejarles una reflexión en tu corazón. A Jesús le basta con un casi nada de ti. ¿Lo sabías? Os llevo allá donde había 5.000 hombres y no se cuentan tantas mujeres y tantos niños. Y el Señor tenía que hacer algo. Dice, la hora ya es muy tarde, no les vamos a mandar sin comer. Y les dice a los discípulos, dadle vosotros de comer. Yo no sé cómo se pondrían, pero yo creo que se estarían volviendo locos. Después del día que habían llevado, lo que ellos deseaban es irse a un lugar aparte, estar con el maestro, descansar, si había por allí tomar un poquito de café o de pan o lo que les dieran, y descansar. Después de estar detrás de Jesús, donde toda la gente se agolpaba, donde todo el mundo le quería tocar, los discípulos son los guardaespaldas de Jesús en ese tiempo. ¿Un guardaespaldas para qué está? ¿Para guardarte las espaldas? Pues ellos eran los 12 guardaespaldas de Jesús en ese momento. Y en el momento que ya creen que van a acabar y se van a marchar,
viene una pregunta de Jesús, a la cual ellos se quedaron ya de piedra, decía mi madre, de piedra. Dice, no es bueno que los dejemos marchar sin comer, te caerán por el camino. Y le dice, dadles vosotros de comer. Ahora yo creo que ellos ya no sabían dónde meterse. ¿Nosotros? Que solo hay 5.000 hombres, solo hombres, fuera parte de las mujeres y los niños. Este es tampoco, yo que Pedro y Juan y los discípulos dirían, este se ha vuelto loco. Este del sol que está haciendo, de tanta gente que le está tocando, ya se le ha ido la olla. Está un poquito mal. Y les dice Jesús, pero dadles de comer vosotros. Señor, si no tenemos nada, ¿qué quieres que le demos? Y sale un niño pequeño por allí, un jovencito entre la multitud, y dice, yo tengo aquí 2 panes y 5 peces. Si podéis hacer algo, Señor, eso no es casi nada. ¿Qué vamos a hacer con esto? No importa, ponerlo en el medio. Bueno, ya sabéis toda la historia, que yo no la voy a relatar, pero ya la sabéis. Con ese casi nada, comieron 5.000 personas, solamente hombres. Si les pones mujer, son 10.000. Si le pones niños, ya nos perdemos, porque no sabíamos los que había. Con ese casi nada, Dios pudo alimentar a muchísima gente. Tú y yo hoy tenemos, ¿sabes qué? ¿Qué tenemos? Casi nada. Al lado de la grandeza de Jesús, dime, casi nada. Por eso yo quiero dejarte esta palabra. Con ese casi nada que tienes tú en tus manos, con ese poco que a veces lo miras y dices, pero Señor, si no soy digno ni de que me mires, si tenía que orar tanto y no oro nada, si tenía que permanecer en tu presencia tanto tiempo y me se pasa el día y no hago nada, si tenía que estar a tu lado a cada momento agradeciéndote toda mi vida lo que tú hiciste por mí, y la vida se me va en un suspiro. Señor, no tengo nada y no soy casi nada. Pero Él puede usar ese casi nada que tú tienes y para darle de comer a tantísima gente. Él lo puede hacer. Con ese casi nada que tú tienes y ese poquito que yo tengo, Él puede hacer muchísimas cosas. Yo sé que Javier también tiene un comedor, creo que lo sigues teniendo, lo has dejado. Bueno, pero cuando tú tantas veces vistes que hacía falta, pero a la hora de la verdad, Él siempre estaba con tu necesidad. Con ese poquito que tú tenías, alimentabas a mucha gente. Y hoy en día muchos se acordarán en su momento. Yo pienso que de nuestras andanzas mías y de mi esposo, porque hemos andado por muchos sitios y hemos visitado muchos lugares, ahora no voy a decir cuántos, ni lugares de mucha necesidad. Yo pienso que en un momento ellos se acordarán de la palabra que nosotros le dijimos, Dios te ama, Dios te quiere tal y como eres. Tú no cambies, ya te cambiará Él. Amén. Y ese casi nada que nosotros tenemos hoy en nuestras manos puede alimentar a mucha gente. Ese Dios te bendiga, vecina. Hola panadera, Dios te guarde. Adiós cariño, Dios te bendiga. ¿Cómo estás, mi amor? Esas cositas que son pequeñas. Yo se las digo a muchas de mis señoras. Yo estoy cara al público, por eso soy tan habladora. Yo soy cara al público y siempre les digo, buenos días, fulana, si ese es su nombre, ¿cómo está? ¿Cómo está tu hijo? ¿Cómo estás tú? Les mando mensajes a través del WhatsApp. ¿Cómo tal? ¿Qué tal te salió la prueba? Pues cuando pasan todas vienen a saludarme y siempre pican algo. Pero quiero deciros que ese poquito que tú tienes en tus manos, que lo ves que es nada y dices, pues si yo no entiendo mucho de la palabra, si yo no sé decirle nada, ese adiós, cariño, buenos días, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Puede hacer así de panes y así de peces. Acuérdate de esto. Quiero leer algo que he encontrado en internet, que no es mío, es de internet, ¿vale? Pero quiero leerlo así me sale por aquí. Y ya me voy, ¿vale? Ya me bajo, que me mata. Después de otro día intenso de predicación y curaciones, Jesús sintió compasión de la muchedumbre.
porque iba a volverse a casa con el estómago vacío, y pidió a los apóstoles que les dieran ellos mismos de comer. La petición del Señor quizá no entraría demasiado bien a los discípulos, ya que también ellos estarían agotados de la jornada y soñarían con quedarse a solas con el Maestro para retirarse a un lugar tranquilo y descansar con él. Jesús se daba perfecta cuenta de la dificultad de lo que les pedía, pero aún así lo hizo. También nosotros, el Señor nos pide cosas que muchas veces no parecen imposibles de cumplir y sacar adelante. Un mandamiento que no logramos vivir, una relación difícil, un amigo del que nos estamos distanciando, una virtud o un defecto con los que llevamos tiempo luchando, pero que no nos sale. En el fondo, lo que el Señor quiere con esas dadles vosotros de comer es que los apóstoles confíen en Él, y no tanto en lo que tienen o en lo que pueden conseguir. Después de ponerse manos a la obra para lograr amontonar toda la comida posible, el resultado es muy escaso. ¿Qué son 5 panes y 2 peces para que coma una multitud? Ciertamente nada, mejor dicho, casi nada. Pero ese casi es lo que posibilita el milagro tan grandioso que el Señor realiza. Jesús, con ese casi, hace que todos coman, y aún sobraron 12 cestas llenas. Jesús no regatea esfuerzos, lo da todo, se da por entero, y lo que hace para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Amén. Recuerden, Dios no es escaso. Dios es ¿qué? De abundancia. Amén. Que Dios os bendiga mucho. Amén. Gracias, Aurora. Esperemos que ese casi nada en nuestras manos pueda producir ese fruto abundante. Emilio. Muy bien. ¿Me pones el micro? O yo quiero... Deja de venir a tu mujer, porque te voy a dar... No, estás exagerado. Estás exagerado. Se va a quedar. Yo quiero que ella predique, pero que predique un sermón entero, no un cacho. Gracias. Te pongo... No, ¿se me escucha bien así? Sí. Sí, hace falta a mí. Sí. Bueno, no hace falta decir que me siento realmente, sinceramente, súper contento de poder volver a estar con ustedes. Amén. Y nosotros igual. Amén. Hacía ya meses que no compartíamos un culto juntos, y Javi, gracias a Dios que me ha invitado, y las ganas que tenía por estar con vosotros. Juan, Dios te bendiga, mi esposa también, y los demás. De verdad que me siento feliz, me siento en mi casa, me siento libre y necesitado de respirar esta paz. Amén. Porque saben que lamentablemente no en todos los cultos se respira la misma paz. No en todos los cultos se respira la misma armonía. No. Ya casi voy a cumplir 50 años de caminar con el Señor y tantas iglesias que he visitado y sé lo que os estoy diciendo, ¿sabes? Y aquí se respira la paz de Dios. A modo de introducción, aunque tengo pues yo toda la mañana. Estamos en tiempos de mucha incertidumbre, ¿verdad? A nivel internacional, la geopolítica, la guerra entre Irán, Estados Unidos, Israel, Gaza, el Líbano. Bueno, todo esto nos afecta, hermanos, nos afecta porque en medio está la Iglesia y la Iglesia debe de jugar un papel en todo este asunto político porque a pesar de todo, lo que se mueve es en el mundo espiritual. Nos dice la Escritura, en 1 de Juan, capítulo 5, que el mundo entero está abajo y Él mueve los hilos. No es que Él sea el amo de la tierra y del universo, no, es que Él mueve la sociedad como Él quiere a la gente que le deja. Y la Iglesia, hermanos, de alguna manera no podemos estar pasivos ante esa realidad. No podemos. Tenemos armas que usar. Hemos de hacer influencia, no. Por eso en vano dijo Jesús que somos luz y sal. Luz para alumbrar a aquellos que están ciegos y sal para dar sabor a la gente que anda insatisfecha, con quejas, con huelgas, con demandas y un sinfín de situaciones que nos escapa muchas veces a la lógica humana. Hace poco tiempo hemos pasado un tiempo también de Semana Santa, de un fanatismo atroz por medio de la idolatría y el fanatismo en la veneración de las imágenes y la gente está confundida.
Hay un muchacho que es una bendición que se llama... ¿Cómo se llama? Bueno, su apellido es... sí, Ángel Gutiérrez Bermúdez, me parece que es una bendición. Hizo una entrevista a un sacerdote, a un costalero, bueno, los dejó sin palabras, acerca de que si conocían el tema del nuevo nacimiento. Un cura no sabía lo que era un nuevo nacimiento, un sacerdote. Y una persona que era, una joven que era costalera, tampoco sabía lo que era el nuevo nacimiento. No hay conocimiento, no saben lo que están haciendo. Son religiosos, fanáticos, pero sin conocimiento. En fin, iglesia, que estamos en tiempos realmente, yo diría, peligrosos. A mí me recuerda a 2 de Timoteo, en el capítulo 3, que dice que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Y la gente tendrá comezón de oír y apartarán del oído la verdad para seguir estrategias y doctrinas extrañas que no convienen. Por esa razón viene a colación lo que Jesús habló acerca de Juan el Bautista. Dice, desde Juan el Bautista el reino de los cielos se ha vuelto violento y solamente los violentos o los valientes lo van a arrebatar. Hermanos, la vida cristiana es para valientes. No son para gente pusilánime y mediocre, no. Son para personas que han determinado, pese a lo que pese y cueste lo que cueste, seguir a Jesús. No es para tibios, no es para una persona que simplemente se emociona y... no. Por eso quiero empezar empezando el mensaje. Me gustaría que me ayudases en la pantalla. Este sirve eso que me pasa. Voy a intentar grabarme a mí mismo. A ver si encuentro la aplicación. Me gustaría que alguien orase al Señor. Me siento... Jaime, ora al Señor. O haz una oración a Dios, ¿vale? ¿Puedes presentar al Señor este mensaje? Padre, te damos gracias, Señor, porque estamos aquí, podemos ser partícipes de lo que tú vas a hablarnos a nuestro corazón, Señor. Habla por la boca de Emilio, Señor, que tu Espíritu Santo le dé una doble porción y pueda transmitirnos lo que tú, Señor, quieres para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como he dicho antes, a colación de lo que Jesús habló acerca de que en el último tiempo el reino de Dios se vuelve violento y que solamente los valientes lo van a arrebatar, Jesús lanzó un desafío para aquellos que le seguían, aquellos que habían escuchado. Por eso nos dice la Biblia en Mateo 16, 24, si queréis lo podéis poner en la pantalla. Él dijo lo siguiente: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Eso es el desafío que lanzó Jesús. A Jesús no le apantallaba tanto las multitudes que le seguían, no le impresionaba. Él buscaba algo más profundo, porque mucha gente sigue a Jesús. Sin embargo, hermanos, no todos están dispuestos a pagar el precio, a pagar las condiciones o entrar por la puerta estrecha. No todos. Yo recuerdo una vez que Jesús, cuando anduvo y la gente se apiñaba y le seguía después de la multiplicación de los panes y de los peces, Jesús se vuelve y dice algo muy, muy espiritual. Y dice lo siguiente: el que no coma mi carne y beba mi sangre no puede ser mi discípulo. Y alguien dijo: dura es esta palabra, ¿quién la puede escuchar? ¿Cómo vamos a beber su sangre y su carne? Es que no entendían el lenguaje espiritual. Y dice la Escritura que a partir de ese momento muchos se fueron, le dieron las espaldas al Señor. Pero Jesús se vuelve a sus discípulos, a los más íntimos, aquellos que habían vivido con Él durante todo este tiempo, los que habían escuchado el mensaje, los que habían visto los milagros. Y les dice: y vosotros, si queréis marcharos, también os podéis ir. Pero había
un personaje llamado Pedro, que dijo unas palabras tremendas, que había experimentado algo en su corazón porque él había recibido la revelación de que Jesucristo era el Hijo de Dios, el único, porque nadie lo dijo. Cuando él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a consecuencia de ese conocimiento espiritual y revelativo, dijo, Señor, ¿dónde vamos a ir de ti si tú tienes palabras de vida eterna? Eso se llama determinación en base a una experiencia que había tenido Pedro en cuanto a entender quién era Jesús en su vida. Ahora bien, hermanos, la cruz significa muerte. La cruz no es paraíso, la cruz no es algo que te brinde una imagen de gozo o de bienestar. La cruz es muerte. Y Jesús habla directamente con este lenguaje. El que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. La cruz es muerte. Y Pablo, retomando esas palabras, en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero ¿qué es el yo? ¿Qué es la cruz? Y continúa el texto diciendo, y lo que vivo ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que vivo en la carne ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios para agradarle, porque he muerto. En el capítulo 5 de Gálatas y el versículo 14 dice, si en algo he de gloriarme, dice, una paráfrasis, no lo haré porque tenga grandes revelaciones. No me voy a gloriar porque haya fundamentado muchas iglesias o haya hecho muchos milagros. Si en algo he de gloriarme, me gloriaré en la cruz de Cristo. Porque, hermanos, no tenemos por qué gloriarnos de nada. Yo no puedo gloriarme por las iglesias que haya levantado o por los mensajes que haya predicado. Me gloriaré siempre en la gracia que me da el hecho de entender el significado de la cruz. Amén. Porque la cruz es lo que mata el orgullo, es lo que mata tus sueños personales y te acoplas a lo que Dios quiere. Me gloriaré en la cruz de Cristo, porque de ahí emana la gracia, la cual un día me llevará a los pies de Jesucristo. Amén. Y esa es la esperanza más gloriosa que podemos abrigar. Que un día, hermanos, aunque aquí padezcamos un tiempo, algún día nos vamos a encontrar con nuestro bendito Jesús y se acabaron las luchas. Se acabaron las penas, las incertidumbres, los miedos, los temores, las depresiones y un sinfín de cosas que a veces nos afectan. Ahora bien, hermanos, yo quisiera intentar hablarles un poco, a ver si uso la palabra correcta, de la antropología humana. El yo, ¿qué es el yo? El yo, hermano, es la esencia de tres cosas. Es nuestra voluntad, es nuestro intelecto y es nuestras emociones. Repito, el yo es nuestra conciencia basada en nuestra voluntad, en nuestra mentalidad o conocimiento y también en nuestros sentimientos. La voluntad de Dios fue expresada a través de los 10 mandamientos. El hombre en aquel momento, antes de la ley de Moisés, andaba conforme a su conciencia. Y conforme a su conciencia fue una catástrofe porque se corrompió. El hombre se corrompió. Después de la dispensación de la inocencia, se entró en el periodo de la conciencia. Y dice la Escritura que tal fue el pecado, la corrupción, que el Señor tuvo que mandar un juicio terrible llamado el diluvio. De manera que la conciencia se corrompió por el pecado. Por esta razón el Señor, a través de Moisés, implanta unas leyes para que el hombre tuviese una referencia de cuál era la voluntad de Dios en aquel momento, en aquella dispensación para ese pueblo que iba a ser utilizado para que naciera el Mesías en el tiempo preciso y en el momento que el Señor había destinado. Por eso vamos a leer, hermanos, la incapacidad del hombre a la hora de adaptar la voluntad de Dios a la voluntad del hombre. Vamos a leer Romanos 7:14, que es muy revelativo. Romanos 7:14 nos dice lo siguiente:
Lo tenéis ahí en la pantalla, ¿verdad? Pues vamos a leer puntos. Porque sabemos que la ley es espiritual. La ley era buena. Dios manifestó la ley, su voluntad para el hombre. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Estoy hablando ahora, hermanos, justamente acerca de que desde que entró el pecado, la voluntad del hombre y de la mujer fue llevada cautiva. No había voluntad, no había libre albedrío, pero incapaz de obedecer a Dios. La voluntad del hombre estaba encadenada bajo el pecado. Está escrito en la Biblia que dice: el que hace pecado, esclavo del pecado es. No hay capacidad en el hombre para hacer la voluntad de Dios. Pero sin embargo dice, la ley es buena, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pero no hago bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacerlo el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Es decir, me deleito en la voluntad de Dios. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Es mi anhelo. Pero tengo un problema, dice Pablo, que tengo una ley en mis miembros que se revela contra la ley del pecado y me lleva cautivo a la ley del pecado y de la muerte. De manera, hermanos, que la voluntad de Pablo aquí, antes de conocer a Cristo, es que su voluntad estaba cautivada por la ley del pecado y de la muerte. Él quería hacer lo bueno, lo correcto. Aprobaba que la ley de Dios, que su voluntad era buena, que era agradable y perfecta. Pero él estaba en un problema, y es que estaba encadenado a un pecado que le impedía que su voluntad se inclinase a hacer la voluntad de Dios. Él decía, en mi interior anhelo hacer lo bueno, en mi interior apruebo que la ley es de Dios, pero tengo un problema, no puedo porque hay una ley superior a mi voluntad. Quiero, pero hay una ley que me arrastra a hacer lo que no quiero hacer. Apruebo que la ley es de Dios, quiero hacer la voluntad de Dios, pero mi voluntad está cautiva, no puedo. Y me lleva arrastrado a hacer lo malo. Y es lo que ocurre cuando uno es religioso y no ha nacido de nuevo. Que aprueba que la ley es buena, que sí, que los vemos en los cultos, que se sientan, pero no han cambiado, sigue siendo lo mismo. Son los típicos tibios. Que bueno, que les gusta la ley, que les gusta la palabra de Dios, que les gusta los cultos, que les gusta el ambiente, pero cuando acaba el culto vuelven otra vez a lo que estaban antes viviendo, en la cautividad del pecado. ¿Por qué razón? Porque su voluntad está cautiva, porque su voluntad está encadenada, está presa, no puede hacer lo que Dios quiere porque está encadenado, su voluntad está cautiva, como Pablo lo expresa claramente en el 7:23. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo una ley en mis miembros que me arrastra a hacer lo malo. Y él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y déjame decirles algo interesante. Esto ocurre cuando no conocemos a Dios. Pero cuando uno experimenta a Cristo realmente, hermanos, cuando tenemos un encuentro con Cristo y no solamente con el ambiente que nos rodea, la cosa cambia. ¿Saben por qué? Porque si antes no podíamos hacer la voluntad de Dios, porque nuestra voluntad estaba esclavizada, una vez que hemos experimentado el nuevo nacimiento, resulta que el Espíritu Santo nos ha impartido de su naturaleza. Segunda de Pedro 2:4 dice que Él nos impartió de la naturaleza de Dios. Eso es importante. Y si leemos el contexto del capítulo 7, el capítulo 8 de Romanos 8:2, nos dice algo muy importante, muy serio, muy hermoso, grandioso. Porque si antes en el mundo, aunque creíamos en Dios, pero no podíamos hacer su voluntad, cuando experimentamos el nuevo nacimiento, dice la palabra, mas la ley de vida en Cristo Jesús, escuchen, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Romanos 8:2, lo podéis poner ahí. ¿Te das cuenta? Ahora hay una ley superior, ahora soy libre, mi voluntad ha sido libertada. Dios me ha liberado, ahora mi voluntad está libre. Entonces, ¿qué pasa? Ahora es cuestión de tener una decisión para con Cristo. Ahora sí puedes decir sí a la voluntad de Dios. Antes decíamos sí, pero no podíamos. Ahora sí puedes. Porque la ley de vida en Cristo Jesús te ha librado de una ley que era superior a la ley de tu voluntad. Es superior porque es la ley de vida en Cristo Jesús que nos ha libertado. Jesús dice, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos se sienten libres hoy? Di fuertemente. Somos libres, hermanos. No te dejes engañar, somos libres. Vamos a continuar después para que entiendan la profundidad de esas tres habitaciones, ¿verdad? Que es la voluntad, que es la mente y que son los sentimientos o las emociones. Miren, hermanos, el joven Timoteo estaba, según el contexto histórico de la epístola que Pablo le escribe en varias ocasiones, era un joven un poco intimidado. De ahí que dice en el 4:12 de Timoteo, que nadie tenga un poco tu juventud, sino sé ejemplo en esto y en esto. Sé ejemplo, no tengas miedo, exhorta con autoridad y le da instrucciones. Y entre ellas, en 2 de Corintios 1:7 dice, porque el Señor no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor, escucha esto, y dominio propio. Amén. Dominio propio significa que ahora tenemos la voluntad libre para tener dominio sobre nosotros mismos, para negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir a Cristo. Porque ahora sí tenemos dominio propio, mediante ¿qué? El Espíritu Santo que Él nos ha dado. El Espíritu Santo es el que nos hace libre. ¿O acaso no habéis leído Corintios 3:16 que dice, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad? Somos el templo compuesto por piedras vivas como templo espiritual para ofrecer a Dios sacrificios de alabanza y de gloria. Hermanos míos, ahora es cuestión, como digo, de tomar una determinación. Mira, lo que acaba de decir mi esposa tiene dos caras. Tiene dos caras. No, es igual. Es verdad que Dios no necesita superhombres, supermujeres para hacer su obra. No lo necesita. Con 2 panes y 5 peces se alimentaron 5.000 personas. Podemos decir, ¿quién somos nosotros para repartir? ¿Quiénes somos? Pues simplemente, hermanos, en cuanto a capacidad, nada, casi nada. Pero ¿qué ocurre? Que en Dios lo puede multiplicar todo, como acaba de decir mi esposa. Pero en otro sentido, es importante entender que el Señor también nos pide todo. Eso poquito que tú tienes es el todo que Él te pide. Tu poquito es el todo. ¿Yo quién soy? Nada. Pero Él en mí es el todo. Y si yo no soy capaz de abrir mi corazón y decirle, Señor, como dijo Kathryn Kuhlman, no soy nada, pero si esta nada te es útil, aquí me tienes. Y Kathryn Kuhlman fue una mujer impresionante, como todos conocéis la historia y biografía de Kathryn Kuhlman, amiga del Espíritu Santo. No era nada, era fea, con mal testimonio porque en su momento tuvo un divorcio, fue criticada, pero en las manos de Dios, cómo fue usada esa mujer, tremendo. No soy nada, pero ese poquito que tú tienes, el Señor lo puede hacer todo. Pero es cuestión de que se lo entreguemos. Si ese poco no se lo entregamos, hermanos, estamos desperdiciando valores que el Señor nos ha entregado. Miren, iglesia, Apocalipsis 3:20 habla de iglesia, no está hablando de los inconversos. Un texto súper conocido que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Eso significa, hermanos, que él está, a ver cómo me explico,
deseando, anhelando tener una relación personal para que aprendamos de Él. El Señor no te va a tratar por terceras personas, te va a tratar íntimamente. Dice la Biblia, Santiago 4:5, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Cómo podemos comprender esto? Si no vemos, si no tocamos, pero es una realidad, es algo espiritual que Él nos anhela para mantener, desarrollar y crecer en una relación personal con Él. Que a veces es difícil, porque el silencio de Dios es pesado. Pero como dice cierto hombre, el silencio de Dios no significa ausencia de presencia. El silencio de Dios no significa ausencia de presencia. Él está ahí para formarnos el carácter, para confiar y depender de Él, aunque no veamos nada. ¿Sabes que Moisés dijo que se apoyó en el invisible? Hebreos 11 lo dice, que Moisés se apoyó en el invisible, poniendo la mirada del galardón, rechazando los deleites temporales del pecado, porque se apoyó en lo invisible. Y nosotros tenemos que entender esta verdad, que nuestra voluntad tiene que estar vinculada, hermanos, al deseo de Dios. Cierto es que hemos hablado antes que el hombre era incapaz de cumplir los mandamientos de Dios. No pudo, porque ese yugo, como dice Pedro en el capítulo 15 de los Hechos, era un yugo que ni ellos ni sus padres pudieron comprender ni obedecer. El yugo de la ley era imposible, pero pedido del Espíritu Santo la cosa cambió perfectamente. Entonces, por un lado ya tenemos, hermanos, que nuestra voluntad debe estar rendida ante el deseo que Dios quiere que tengamos una buena relación con Él para ir creciendo. A pesar de que a veces tengamos etapas de confusión, aunque a veces tengamos momentos de incertidumbre, de no entenderlo nada, pero hermanos, necesitamos estar en la comunión personal con Dios. Y últimamente, hermanos, antes de acostarme me pongo canciones espirituales y mensajes y intento llenarme de Él, intento llenarme de su presencia, porque he entendido que no importa la postura, no importa la manera, pero lo importante es que tome la conciencia de tener una comunión directa con Dios y no depender de terceras personas para estabilizar mi vida espiritual. Hermanos míos, en Miqueas 6:4 nos dice la Biblia qué es lo que Dios quiere de nosotros y para que nuestra voluntad se encaje con la suya. Miqueas 6:4, ¿está ahí? No, es 6:8, a ver, perdona, 6:8. Ahí está. Ay, que me caigo. Fíjate tú, ¿no? A veces nos preguntamos, ¿qué quiere Dios de nuestra vida? Él te ha declarado que sea lo bueno y que pide de ti, Jehová, solamente hacer el juicio y amar misericordia y humillarte para andar con tu camino. El Señor nos ha revelado su voluntad a través de la Escritura y eso es lo que nos pide correctamente. Oh hombre, Él te ha declarado que sea lo bueno y que pida de ti, oh Jehová, solamente hacer juicio y amar misericordia. Juicio significa, hermanos, hacer justicia, andar en rectitud, andar en santidad, andar en obediencia, fidelidad, y amar y tener misericordia. Es lo que nos pide Dios. ¿Lo podemos hacer? Ahora sí. Antes no, porque ahora tenemos la naturaleza de Dios. ¿Sabe qué dice 4:8 de Primera de Juan? Que el que no ama no ha nacido de Dios, pero el que ama es nacido de Dios y hacer misericordia. El yo entonces tiene que ver con la voluntad, también tiene que ver con la mente, porque la mente, como muchas veces habéis escuchado, es el campo de batalla. Nuestra mente es el campo de batalla. Y por un tiempo esta mente ha estado saturada de tantas influencias que hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Tantos conceptos que se han ido concibiendo en nuestra mente, ideas, argumentos y un montón de
de posturas y de actitudes que han marcado nuestro carácter. Sin embargo, Iglesia del Señor, nos dice la Biblia claramente que nosotros hoy tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16, más nosotros, dice, tenemos la mente de Cristo. Y esta mente de Cristo significa que tenemos que tener una forma diferente de entender la vida. De conversos teníamos conceptos diferentes: el éxito, la realización de nuestra vida, nuestros proyectos, nuestras metas y planes. Y nos olvidamos de todo, como que podemos vivir aquí eternamente. Pero es que ahora nosotros hemos recibido un algo nuevo, que es la mente de Cristo. Una mente que debe de pensar no en las cosas que se ven, sino en aquellas que no vemos. Lo que vemos es temporal, lo que no vemos es eterno. Por eso dice la Escritura en Romanos 8:5 que los que son de la carne piensan en las cosas que son de la carne. Y los que piensan en las cosas de la carne están pensando siempre en lo mismo: en vivir de la mejor manera, en los placeres de la carne, en los deseos mundanos y lo que es la propia vida, el éxito, el poder, la popularidad y un sinfín de cosas que tienen que ver con la vida humana. Pero nosotros hoy tenemos la mente de Cristo. Pero esta mente también es un campo de batalla, donde somos objeto de luchas constantes, de dardos. Por eso dice Pablo en el capítulo 6 de Efesios que nos pongamos el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco donde podemos proteger nuestra mente. Pero ante todo, hermanos, os quiero llevar a un texto que a mí me encanta. Es un texto revelativo. 2 Corintios, buscaron en la Biblia si queréis, capítulo 10, versículos 3 al 6, el cual dice: porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Sigue, por favor. Destruyendo consejos, eso es otra versión, consejos, y toda altura que se levanta, altura, que se levanta contra el conocimiento, la insuficiencia, y llevando cautivo todo intento, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Una fortaleza es la consecuencia de un desarrollo de situaciones que en la vida experimentamos, ¿verdad? Una fortaleza es cuando alguien te ha decepcionado, te ha engañado, entonces te vuelves una persona desconfiada. Te han engañado, ya no confías en nadie. Te han herido, has cerrado el corazón. Has tenido un trauma y a partir de ahí tu vida se ha convertido en un aislamiento, en un caos hermético donde no sales, porque estás en una mente totalmente como un castillo fortificado donde no dejas que entre nadie, porque la mente es así. Yo he tenido traumas en mi vida y puedo decirte que sé lo que estoy diciendo. Yo de pequeñito he sufrido, ya lo dije muchas veces acá en la iglesia, traumas importantes de violencia doméstica, traumas de niño y que hasta hace muy poco he seguido pensando en ellos. Pero ¿sabes qué te digo? Que esos traumas y esas fortalezas impiden que la palabra de Dios pueda forjar en nosotros el carácter de Cristo. Porque estamos tan cerrados, somos tan desconfiados, no nos fiamos de nadie, no queremos que nadie se acerque. ¿Por qué? Porque hemos ido cultivando situaciones que han hecho de nuestra mente una fortaleza y no permitimos que nadie entre en nuestro lugar sagrado, que es nuestro castillo. Pero dice la palabra que nuestras armas no son carnales, son espirituales. Nuestras armas tienen que ver con la palabra y el poder del Espíritu Santo para destruir fortalezas. Yo no sé qué fortaleza puedes tener en tu mente,
no sé qué trauma o qué experiencia ha hecho de ti una persona introvertida, que no hablas, que no te confías, que dudas, que no crees en nada. Pero es el momento en que entiendas que el Señor quiere penetrar, romper esa fortaleza mental y hacerte ver que tú hoy tienes una mente nueva, la mente de Cristo. Una mente limpia, dispuesta. Una mente que dice 4:8 de Filipenses, que piensa en lo honesto, en lo correcto, en lo que tenga buen nombre, en todo lo bueno. Es la mente cristalina, transparente, una mente limpia, que Él constantemente nos enseña y nos dice: renovaos en el espíritu, ¿de qué? De nuestra mente. La renovación constante de nuestra mente. Amén, Iglesia del Señor. Vamos a continuar, ¿vale? También dice argumentos. Ahí también esta palabra tiene que ver con la dificultad y dentro de esa batalla que os estoy hablando. Cuando hablamos de armas que no son carnales, que son espirituales, aquí encontramos que hay algo negativo, que son argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. ¿Qué es un argumento? Es una idea forjada. Es que yo opino, es que yo razono. Y comenzamos a razonar muchas cosas a nivel humano en cuanto a Dios. Y ese razonamiento o altiveces lo que hace es que no dejamos que entre la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos una mente racional, limitada. Y a veces queremos entender a Dios y no podemos, porque nuestra mente es finita, es pequeña. Y se levanta contra el conocimiento de Dios. Altivez, que a veces nos conlleva a la rebelión. Yo he sido testigo de personas, no hace mucho falleció una joven, sí, porque era joven, tenía 45 años, murió de cáncer, y vi a su esposo todo de negro, y decía: estoy muy enfadado. Estoy muy enfadado. Y decía: no es justo, no es justo. Se llenaba de argumentos. Dice: no es justo, no es justo. Era joven, era buena persona y el Señor se la ha llevado. Y hemos orado, hemos clamado. Y el Señor se lo ha llevado. Pero claro, ante esas situaciones, hermanos, de incomprensión, en vez de decir: Señor, es tu voluntad, aquí estamos de paso. Pero si nos limitamos a pensar y argumentar en lo racional, sin ver lo sobrenatural, comenzamos o tendemos o peligramos a tener altiveces contra Dios, rebelión. ¿Acaso no os acordáis cuando Israel salió de Egipto? Fue liberado Israel de la mano de Faraón, del yugo de esclavitud, del sufrimiento fue liberado. Sin embargo, a la menor circunstancia de prueba y de formación que el Señor Jehová hizo con el pueblo, se empezaron a quejar. ¿Qué nos lleva a volver a Egipto? A comer aquellos puerros y aquellos garbanzos, aquellos potajes. Se rebelaron contra Dios, no comprendían el diseño o lo que Dios intentaba hacer con ellos, y se levantaron, hermanos, en rebelión, y la rebelión no es buena. El diablo cayó en desgracia por la rebelión. Entonces los argumentos nos llevan a veces a rebelarnos contra Dios. Hay un texto en Isaías que dice: hay el que pleita contra su hacedor. Hay quien pleita con su hacedor. No podemos pleitear contra nuestro hacedor, porque Él sabe lo que tiene para con nosotros. Miren, hay un texto que me encanta. ¿Lo puedes poner? 29:11. Aunque no lo entendamos, pero ahí está. ¿De dónde? Jeremías. Ese texto mismo, hasta el 13. Esto es para que lo creamos. Aunque digas tú: pero ¿cómo es posible? Si mira cómo estoy enfermo, no tengo trabajo, estoy divorciado, Bueno, X problemas, ¿no? Sin embargo, cuando yo leo esto, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ¿qué? De ustedes. Dice Jehová: pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Eso es lo que Dios quiere. Que tengamos la confianza, la certeza, que a pesar de no entender nada, creer que sus pensamientos, hermanos, son pensamientos de paz y no de mal, para darte lo que esperas. Quizá ni sabes tú lo que esperas, pero Él sí lo sabe.
dice el salmista, ¿y ahora qué esperaré, Señor? Y no sé en qué momento lo diría, no sé si fue David. ¿Y ahora qué, Señor, qué voy a esperar? Si Saúl me quiere matar, tú me has ungido como rey y ahí ando por los desiertos siendo perseguido por Saúl, que me quiere matar con su lanza y su ejército. Pero él dice, ¿y ahora qué esperaré? Y dice, acabando la frase, el siervo de Dios, David, conforme al corazón de Dios, mi esperanza está en ti. Hermanos, es posible que estemos en angustia, que estemos desesperados, pero nunca perdamos la esperanza. Amén. Desanimados, pero no derribados. Angustiados, pero conservando la esperanza de que un día nuestro Dios nos vamos a encontrar con Él. Amén, gloria a Dios. Y esa esperanza, dice la Biblia, que nos santifica. Esa esperanza nos santifica y nos llega a mirar más allá de nuestros ojos humanos y limitados. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, aunque no lo entiendas, que son pensamientos de paz, porque somos sus hijos. Y Él ha dicho, el que te toca a ti, toca la niña de mis ojos. Hermano, que Dios te ama con todas sus fuerzas. Que Dios nos ama a pesar de que no entendamos nada, que nos sigue amando más allá de lo que podamos imaginar. Dice la Biblia en el libro de Efesios, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Quiere decirse que en la medida que yo voy comprendiendo su amor, a pesar de los pesares, cuando yo voy entendiendo su amor por revelación, cuando entiendo el significado de la cruz, no solamente, hermanos, que es glorioso, no solamente que vea la imagen de Cristo en la cruz, con los clavos clavados y sus pies clavados, sino el significado de ese amor me llena de plenitud, me llena de vida, me llena de esperanza. Y de ese argumento me tengo que llenar y rechazar todo ese argumento que me dice, mira cómo te ha dejado Dios, no está Dios contigo, ¿por qué vives así? No tienes trabajo, la mujer te ha dejado, el esposo te ha dejado, vives como un miserable. Esos son, hermanos, mentiras. Mentiras del diablo, que el Señor nos reprenda. Porque estamos viviendo en dos mundos paralelos. El mundo de la mentira, que es el diablo de la oscuridad, y el mundo de la verdad, que es Cristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. ¿Qué es que vamos a escoger? Delante de ti, dice el libro de Deuteronomio, he puesto la muerte, la vida, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que te vaya bien. ¿Qué vamos a escoger? ¿Los argumentos del diablo o la verdad de Cristo? ¿Os acordáis al principio cómo llegó todo esto hasta el tiempo presente? La serpiente va donde Eva y dice, con que Dios te dijo que no comieras del árbol de la vida, del árbol del conocimiento de bien y del mal. Dice, no, solamente que no toque, que podemos comer de todo menos de este árbol. Dice, no, eso no es verdad, sino que sabe Dios que el día que comerás de este árbol seréis como Dios. ¿Te das cuenta? El argumento, y aquí hablamos de Corintios, capítulo 3, el argumento que el diablo le depositó en la mente de Eva, le llevó a la muerte espiritual. Entonces hemos de entender que hemos de cuidar nuestra mente, que haya una higiene espiritual, de igual manera que te duchas para quitarte pues eso, el polvo de la suciedad, que tu mente sea una mente que todos los días sea lavada por la palabra. La palabra de Dios nos lava, nos limpia. Una mente higiénicamente limpia y sana. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo. Amén. Y ya por último, esta parte que no he tocado, las altiveces, que ya lo dice. La altivez es eso, cuando estamos en momentos críticos y levantamos el puño, como pasó con los hijos de Core en el desierto, se rebelaron contra Dios. Y no es bueno, hermanos, que nos rebelemos ante Dios. Mire, le voy a decir algo muy, muy fuerte. El libro de Timoteo, dice Pablo a su hijo Timoteo, si fuéramos infieles,
Él permanece. Permanece. Si le negáramos, ¿qué dice? ¿No os acordáis? Él también nos negará a nosotros. Digamos, el límite o el punto final de la negación es la apostasía. El punto final de un problema donde estamos altercando con Dios, el punto final es la apostasía. Si somos infieles por debilidad, Él nos va a perdonar. Porque Él ha dicho, hijitos míos, no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado hay para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es fiel, Él nos va a perdonar. Pero si le negamos, dice la Biblia, Él también nos va a negar. Por eso, hermanos, tengamos cuidado con lo que pensamos, con lo que cultivamos y desarrollamos en nuestra mente. Que tu mente se alimente con la palabra del Señor. Por favor, pon 4:8 de Filipenses, ¿vale? Y enfoca tu mente en lo que dice la Escritura. Nunca olvides esto. Ahora nuestra mente es una mente nueva. Hemos dejado la mente vieja. Tenemos una mente nueva. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo verdadero, no la mentira del diablo. No aquel que te dice, porque Dios te dijo que no comas de este árbol, serás como Dios. Mentiroso, mentiroso. Dice la palabra que Satanás es padre de mentira, no lo escuches. No pongas oído a los argumentos negativos. No pongas oído a pesar de tu situación. Miren, hermanos, a mí me llamó la atención lo de Job. Job lo perdió todo. Hijos, hacienda, todo. Pero él dijo, aunque él me matare, seguiré esperando en él. Por eso dice lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro. Hermano, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna. Si hago alguna de alabanza, en esto pensar. ¿Ves? El pensamiento, en esto hay que enfocar nuestra mente. No enfoques en lo negativo, enfócate en la realidad de la palabra de Dios. No estoy hablando de misticismo ni de la filosofía de la positividad. Te estoy hablando de la verdad de la palabra de Dios. Dios está contigo en las buenas y en las malas. Siempre, nunca te dejará. Él ha dicho, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tu futuro está en sus manos. Pero déjale entrar. Él está a la puerta y llama. Déjale entrar, cena con Él, habla con Él. Y Él te va a escuchar. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas que no conocemos, hay cosas que no entendemos, pero llega el momento y cuando clamamos a Dios, Él nos va a responder. Porque Él lo ha prometido, Él lo ha dicho. El que busca, halla. Al que llama, se le abre. Y al que pide, recibe. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo ha dicho, Él lo va a cumplir. Pero tenemos que saber esperar en Él. Somos muy impacientes, iglesia. Yo hablo por mí. Yo soy nervioso y muy impaciente. ¿A que sí, cariño? Hablo por experiencia, soy muy impaciente. Yo quiero la gloria de Dios, yo quiero que se mueva, yo quiero hacer. Pero Él me retiene ahí. Soy como un galgo de esos que van a salir. Pero mi mujer es la que coge la correa y me retiene. Porque yo quiero hacer la obra de Dios. Me muero por hacer la obra del Señor. ¿Están cansados? Sigo un poquito más. Me falta son las emociones. ¿Sigo? Hemos dicho que el yo tenía tres habitaciones, tres apartados. La voluntad, el intelecto, que es la mente, y por último, las emociones. Aquí sí que tenemos peligro. Aquí en las emociones, en los sentimientos. Para empezar, Iglesia del Señor, decirles que hemos recibido un llamamiento de Dios. Y andamos no a golpe de emoción, sino por fe. Dice la Escritura, 2 de Corintios 5, 7. No andamos por vista, mas andamos por fe. Lo puedes poner en la pantalla para que lo vean, ya está, ¿no? Porque por fe andamos y no por vista. Eso para empezar. Yo he conocido muchísimas personas, hermanos, que han vivido a golpes de emoción. Ha habido cultos maravillosos, llenos de gloria. Se han emocionado, se han quebrantado, han llorado. Pero su fundamento ha estado en la emoción.
en los sentimientos. Y cuando ha pasado esa burbuja, ¿verdad? Esa burbuja de emoción, han vuelto a las mismas. Eso me recuerda a la siembra. Cuando dice la Biblia en el capítulo 13 de Mateo, que parte de la semilla cayó entre pedregales. Son aquellos que escuchando la palabra con gozo la reciben, con mucho gozo, pero sale el sol y se marchitó la semilla. ¿Por qué? Porque no es la emoción lo que va a hacer posible que uno camine. Porque un día podrás tocar el cielo, pero mañana puedes estar en el valle. Pero ¿sabes qué dijo David? Aunque ande... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jehová estará, Él estará contigo. Por eso, hermanos, no andamos por vista, porque la visión tiene que ver con las emociones. Como ha dicho antes Javi, que hablamos esta mañana, queremos ver, queremos tocar. No, algún día lo haremos, pero hoy andamos por fe. El apóstol Tomás dijo, si no tocase con mi dedo la llaga de su costado y con mis ojos vieren a Jesús, yo no voy a creer que ha resucitado. No seamos como Tomás. Y Jesús dice, mire, Tomás, cuando le vio por segunda vez, mete tu dedo en mi llaga y ve. Y dice, Dios mío, y se humilló, Padre mío y Dios mío. Y Jesús le dice, bienaventurado aquellos que no vieron y creyeron. Entonces las emociones, hermanos, si andamos por emociones, vamos a andar en la inconstancia. Santiago 1.8 nos habla de la típica persona que es polivalente. Dice, el hombre de doble ánimo, o la mujer, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, iglesia del Señor, yo digo que las emociones son buenas. Sí, sí. ¿Quién no se emociona cuando siente la presencia de Dios? Yo me emociono mucho. Yo me gozo, yo derramo lágrimas, yo me alegro. Pero yo entiendo que esa no es mi fuente, no es mi fundamento. Yo disfruto de la presencia de Dios. Dice la palabra en el capítulo 4 de Filipenses, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Más luego, regocijaos. Es bueno el gozo de Dios. Dice la palabra, en la presencia de Dios hay plenitud de ¿qué? Son emociones maravillosas. Pero mi fundamento no es ese. Porque dice la Biblia también en Santiago, si alguno está triste, yo puedo estar triste, sí. Dice, haga oración. ¿Estás contento? Canta alabanzas. Dice que hay remedio para todo, que no somos perfectos todavía. Por eso Santiago tiene que decir, ¿estás triste por las cosas que te ocurren? Pues bueno, ora al Señor, búscalo en tu cuarto, en tu cámara secreta. Y si estás contento, danza, salta y gózate en Dios, es bueno. Pero que tu fundamento no esté en los sentimientos ni en las emociones. Por ejemplo, hoy no siento de orar, hoy no siento de ir al culto, hoy no siento de servir. No, eso no es positivo. No andamos en ese sentido. Miren, cuando por circunstancias ajenas a lo que es lo espiritual, cuando una circunstancia de la vida, no sé, digamos una ausencia de un ser querido, un desengaño, una herida que te ha producido alguien, te llena de tristeza, eso puede producir algo terrible. 2 Corintios 7:10. Puede producir una separación tremenda. ¿No hay la traducción? Reina Valera, ¿la tienes ahí? Dice, porque la tristeza... Léelo, por favor. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Te das cuenta? La tristeza que produce Dios es cuando uno está lejos de Él y siente la necesidad de su presencia, y la ausencia de Dios, entre comillas, nos produce tristeza y nos lleva al arrepentimiento, que significa volverse a Dios. Arrepentimiento significa volverse a Dios. De ahí que Jeremías en cierta ocasión dijo en el 5:15 y 18 de Jeremías, dice, serás para mí como algo inestable o como aguas que no tienen estabilidad. Dice el Señor, si te arrepintieres, yo te restauraré. Y Jeremías era un profeta. Quiere decirse que si Jeremías se vuelve de esa actitud de inestabilidad, de duda, Dios le va a restaurar. Y la tristeza lo que produce es
es muerte, es una separación espiritual. Por eso encontramos que la tristeza lo que produce es un sueño espiritual. Miren, hermanos, ya voy a acabar porque hay una parte que es fundamental sin la cual no puedo dejaros. Dice la Escritura que Jesús le llegó el momento de ir a la cruz. Estaba en el Getsemaní y empezó a orar. Y dejó a los discípulos a un lado, pidiendo que oraran también con él. Y cuando volvió, dice la Escritura, y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Cuando hay una tristeza crónica, una depresión, hablo de depresión, esa depresión que a veces creemos que es solamente por cosas orgánicas, sino que a veces es otra cosa, es algo espiritual, que es una especie de capa que te impide fluir, te lleva a una oscuridad. Lo digo porque yo he pasado por muchos años de depresión y sé lo que es la depresión. La depresión es como que te bloqueas y que no sientes nada y que todo es oscuridad y no tienes ganas ni de vivir. Incluso sabéis perfectamente como yo que cada año hay cientos y cientos y en el mundo miles de suicidios a causa de la depresión. La depresión produce muerte. En cuanto a la iglesia, la depresión, la tristeza produce un sueño profundo, como Elías, que tuvo una depresión. En fin, que Elías se enfrenta a un rey, se enfrenta a los profetas de Baal. Dios manda fuego del cielo, respalda, reivindica al profeta y escucha la voz de una mujer, de un mensaje de la reina, y le dice: te voy a cortar la cabeza. Así me hagan los dioses que te voy a cortar la cabeza. Va Elías y se va a una cueva. Se mete en la cueva y: Señor, me quiero morir. Mándame la muerte porque no soy mejor que mis padres. Mándame la muerte. En fin, que hay momentos, hermanos, que sin tener un argumento de peso nos metemos en la cueva y queremos morirnos. Por eso hay que tener mucho cuidado con las emociones, con los sentimientos. Porque un pensamiento negativo te lleva a un sentimiento negativo y una consecuencia quizá de muerte espiritual y de sueño. Así que los halló durmiendo a los discípulos porque estaban tristes, porque sabían que Jesús iba a ser apresado y iba a morir en la cruz. Ahora bien, hermanos, mirad, hemos hablado de la voluntad, hemos hablado del intelecto y de las emociones, que son los sentimientos. Ahora bien, aunque todo esto, cuando es llevado en la parte negativa, hay que entender que el Señor nos ha dado un don maravilloso, y es que somos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu siempre está presto, siempre está dispuesto. El alma no, el alma es polivalente. Si andamos en el alma, siempre estaremos viviendo en base a las emociones, porque el alma también es el asiento de las emociones. Entonces, cuando dice la palabra que el Señor les dijo: a la verdad que la carne es débil, pero el espíritu siempre está dispuesto. Tenemos un espíritu intacto por Dios, resucitado, porque dice la palabra en Efesios 2:1 que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué es lo que revivió? El espíritu que murió allá en el huerto del Edén. El día que comiereis de este árbol, ciertamente moriréis. Y no murieron al instante, murieron muchos años después. ¿Qué murió en Adán y qué murió en Eva? El espíritu humano dado por Dios, en la habitación de Dios, que es el espíritu humano. Por eso dice la palabra que cuando el espíritu está dispuesto, el espíritu siempre está dispuesto, no tiene alteración, siempre está dispuesto. Por eso hemos de entender dos cosas para que tengamos en cuenta este principio. Primero, tenemos que entender que el Señor nos ha dado poder, amor y dominio propio. Puedo estar emocionalmente triste, puedo tener una voluntad, pero si tengo al Espíritu Santo y tengo dominio propio, quiere decirse que es cuestión de decisión, es cuestión de determinación a la hora de hacer lo correcto delante de Dios.
El último texto de Timoteo dice que Jesucristo habita en nuestro espíritu. Es la habitación de Jesús en nuestra vida. Dice, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Amén. Amén. Con nuestro espíritu humano. La adoración, hermanos, la adoración tiene que ver, o el servicio tiene que ver también con esa actitud de decir, bueno, hoy no me siento de servir, hoy me quiero quitar el pastor, hoy me quito de obrero, hoy me quito de predicar. Hace poco una persona ha dicho, ya, me quito de todo, ya no quiero predicar, ya no quiero adorar. Qué triste. Y Pablo dice en Romanos 1:9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. ¿Por qué dijo el apóstol Pablo eso? Pablo sufrió muchas circunstancias adversas, persecución, naufragio, cárcel, tortura, amenazas de muerte, de todo. Sin embargo, él decía, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. Todas las circunstancias que le rodearon a Pablo, seguramente que le afectaron sus emociones, afectaron el sufrimiento. Estuvo en ayunos, en soledad, en traición de hermanos, pero él siguió sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque como Jesús dice, mas el Espíritu siempre está presto, dispuesto. Y ya por último, hermanos, el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Está hablando del espíritu humano, no está hablando del Espíritu Santo, está hablando del espíritu humano. Por eso, insisto, hermanos, y perdonadme que sea tan repetitivo, necesitamos siempre adorar a Dios. Porque la adoración es lo que nos comunica, lo que nos llena de su presencia. Hermanos, ¿acaso Job no tuvo motivos para cerrar la boca y no adorar a Dios? Tuvo motivos más que suficientes. En un día, todos sus hijos mueren. Su mujer lo deja tirado. Su hacienda desapareció. Mas él dice, si Jehová dio y Jehová quitó, sea su nombre adorado. Amén. Sea su nombre bendito. Y él ha dicho, él está buscando adoradores que le adoren. Amén. Gracias por escucharme. Te lo pongo. Aurora, por favor. Me gustaría que nos pusiéramos de pie, porque me gustaría orar por ellos. Yo conozco un poquito la trayectoria de Emilio durante mucho tiempo, durante muchos años, y me consta las batallas, las luchas que han tenido, ¿no? Como matrimonio y personalmente cada uno. Y me gustaría orar por ellos, también para que el Señor esta tarde también a la congregación a la que van, pues le dé palabra de sabiduría y una doble porción de ese Espíritu Santo que siempre necesitamos a la hora de compartir la palabra de Dios a los demás. Amén. Levanten sus manos. Padre, Señor, te damos gracias por Aurora y por Emilio. Señor Dios, fortalécelos como matrimonio, Señor, como siervos tuyos, Señor. Sabemos que no están exentos de problemas, de dificultades, oh Dios, de escasez, oh Dios. Pero también sabemos que tú eres un Dios proveedor. Sabemos que eres un Dios poderoso, Señor. Y sabemos que eres un Dios que está cuidando continuamente y que por cualquier situación que nos ocurra en la vida, Señor, tú nos enseñas cosas importantísimas que no podríamos aprender de otra manera si no pasamos por ellas. Padre, nosotros como pequeña parte del cuerpo de Cristo alrededor del mundo, Señor, clamamos hoy por Emilio y por Aurora, Señor, y te damos las gracias porque has hablado por su boca, por sus bocas, Señor, a cada uno de nosotros, a nuestros corazones. Ayúdanos a poner por obra tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, bendítelos y llévalos con bien. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar un aplauso. Gloria a Dios. El fin de todo discurso oído, dice la Escritura que el predicador buscó buenas palabras para poder mostrar a los que le oían, ¿no? Para que le entendiesen. Pero al final acaba diciendo que el fin de todo discurso es tema a Dios. ¿Y qué?
¿No leéis la Biblia? Y guarda sus mandamientos. O sea, que el fin de cualquier predicación, de cualquier discurso que escuches, es ese mismo: tema a Dios y guarda sus mandamientos. Te animo a que también pongas en tu mente lo que es de buen pensar, ¿vale? Todo eso que ha compartido Emilio en ese versículo, todo lo amable, todo lo perfecto, todo lo puro. Seguro que después no hay cabida para otra cosa que no sea la guía y dirección de Dios en tu vida. Amén. No tenemos el comedor, Aurora, ahora por diversas razones, y Dios nos ha llevado por otros lados, pero sí estamos apoyando en el Líbano a una familia, y lo hacemos, bueno, pues con lo que podemos, pero nos es grato hacerlo porque sabíamos que no podíamos estar sin hacer nada y sin sembrar, sobre todo, porque el que no siembra no recoge sencillamente, ¿no? Y le damos gracias a Dios y le pedimos también que cubra. Es una familia que está allí sirviendo al Señor en estos momentos, ya todos sabéis, de guerra, de situación difícil, digámoslo así, pero es cuando los corazones quizás, y sobre todo corazones musulmanes, gente que está en el Islam, se está abriendo a otras opciones, y en este caso al cristianismo, a la verdad de Dios sobre la tierra. Amén. Oren por ellos. Él se llama Daniel. Oren por Daniel y su familia. Amén. Gloria a Dios. Marisa, vamos a cantarle el cumpleaños A Berto. No me digas que cumpleaños, Berto. ¿Y a quién más? ¿Hay alguien que cumple más? Por aquí hay. Ah, Roque y Bego, se querían escaquear otra vez. Pasen aquí delante, vamos a cantar el cumpleaños y después pasamos una ofrenda grata, voluntaria. ¿A dónde vas tú, Elías? Tú no cumples, tú siempre estás queriendo cumplir años, ¿eh? Disfruta. No te hagas mayor pronto, disfruta de tu juventud. Pronto cumplirá, pronto le cantaremos. Os amamos con el amor del Señor. Os amamos con el amor del Señor. Porque por vosotros podemos ver la vida de nuestro Dios. Os amamos con el amor del Señor. Os amamos con el amor del Señor. Os amamos con el amor del Señor, porque vosotros podemos ver la belleza de nuestro Dios. Os amamos con el amor del Señor. Os amamos con el amor del Señor. Os amamos con el amor del Señor. Que cumpláis mucho más. Nosotros podemos ver la belleza de nuestro Rey. Os amamos con el amor del Señor. Que el Señor os bendiga. ¿Queréis decir algo? Agradecer a Dios un año más y gracias a todos. Amén. Gloria a Dios. Berto, ¿quieres decir algo? Que cumpla mucho más y que mis ojos lo vean por lo menos. Bendecidlos, que Dios os bendiga. Vamos a pasar la ofrenda. Me gustaría que Marisa, ¿dónde está Marisa? Corrió, se fue corriendo. Pues tú misma. Tú, mi amada. Vamos a orar por la ofrenda. Sabemos que aquí hacemos una ofrenda voluntaria, ofrenda de gratitud. El que no tenga esa gratitud para hacer la ofrenda, por favor, que no ofrende. ¿Vale? Cuando quieras. Venga. Padre, te damos las gracias por este día, por tu palabra.